Busque usted la palabra de Dios en el libro de Hebreos. En el capítulo número 8 daremos lectura desde el verso 7 hasta el versículo 13. Hebreos 8 del versículo 7 al versículo 13 y leeremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Pues si aquel primer pacto hubiese sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo, porque reprochándolos, él dice: miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano, para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en las mentes de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Ruego que incline su rostro, vamos a orar a Dios. Padre justo, Dios eterno, soberano del cielo y de la tierra. Delante de tu presencia, Señor, en esta tarde estamos, Padre justo. Señor, permítenos estar ávidos de poder escuchar tu palabra. Necesitamos de ella. Necesitamos de tu gracia, necesitamos, Señor amado, que nos uses conforme a tus misericordias, que sin duda son muchas, Señor amado, incontables para nosotros, pero aún así necesitamos de ellas en esta tarde. Necesito de tu gracia, Señor, para poder oír, para poder hablar, y mis hermanos necesitan de tu gracia para poder oír. Señor, todos los que hemos llegado, permítenos, Señor amado, estar en plena dependencia de ti, para que, Señor amado, seas tú glorificado en todo, como se nos decía el día de ayer, para que la gloria sea solo para ti, Señor amado, y nosotros podamos, Señor, un día más, Señor, crecer en esta carrera de la santificación, para, Señor, entregarte gloria y honor solo a tu nombre, Señor amado. Te pedimos que tú nos revistas de tu gracia, derrama de tu espíritu en nuestros corazones y muévete, Señor, a través de tu palabra, con la gracia, Señor amado, que tú, Señor, nos das para poder hacerlo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Nos bendiga el Señor. Estaba contento cuando el hermano Enrique pasó por el lado mío y me dijo: aquí estoy esperando para ir a predicar, me dijo. Yo le dije: no tengo problema, soy usted. Pues le dije, sí. Pero nos revista el Señor en esta tarde de su gracia, nos dé la gracia a todos para poder oír de la palabra de Dios. Seguimos en este libro maravilloso, el libro de Hebreos, una maravillosa carta. Yo no sé si usted la encuentra maravillosa. No sé si realmente le hemos podido sacar la médula a todo lo que eso nos ha enseñado a partir de ya un par de meses atrás. Pero hemos venido hablando desde el capítulo 4 más o menos en adelante acerca de un sumo sacerdote. Cristo, el sumo sacerdote. Concluimos en la palabra de que Él, ¿cierto?, era nuestro mejor sumo sacerdote. Concluimos que Dios, ¿cierto?, lo sentó a la diestra de Él en las alturas y que es el único mediador
entre Dios y los hombres. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Yo le voy a pedir que no se quede dormido porque me voy a poner pentecostal y los voy a hacer pararse para dar gloria a Dios. Oiga, si así era antes, ¿se acuerdan, no? Oiga, la Rosita, esto entre nosotros, a la Rosita le hacían venir a orar aquí adelante porque no paraba ahí en el asiento y de repente estaba ahí, aquí y la ponían. Así que nos ayude el Señor. Yo no quiero ser latero, no quiero que se quede dormido, así que voy a tratar de hacer esto lo más rápido posible. A partir del domingo anterior se nos vino hablando, ¿cierto?, a través de nuestro hermano Jovino, de un nuevo tema, por así decirlo, dentro del libro de los Hebreos. Y ese tema es el nuevo pacto, que para nosotros a lo mejor puede ser un poco difícil de entender el nuevo pacto, pero cuando lo podamos ir dilucidando, usted se va a decir, este era el nuevo pacto. No me acordaba o no me había dado cuenta. Y fíjese que usted a partir del capítulo 8 vamos a ver 3 temas principales hasta el capítulo 10. Primero, el nuevo pacto. Después se nos va a hablar del tabernáculo, de cuál es el real tabernáculo, ¿cierto? Porque hemos venido hablando acerca del sumo sacerdote que hizo un mejor sacrificio dentro de un tabernáculo ya no hecho de mano de hombre. Pero ahora se nos va a hablar de ese tabernáculo. Y después se nos va a hablar del mejor sacrificio. Para llegar después a un capítulo 11 donde vamos a hablar acerca de la fe, pero eso ya es más adelante. Pero vamos a tomar estos 3 puntos, ¿cierto?, a partir del domingo pasado que partimos hablando de esto. Entonces, yo quisiera tratar de dar a entender lo que es un pacto, porque de repente se nos olvida lo que es un pacto. Y cuando pensamos en un pacto, pensamos en algo tan celestial, tan tremendo, pero la verdad que el pacto es un acuerdo judicial, algo que tiene tenor legal, algo que puede ser sustentado, ¿cierto?, con testigos, puede ser sustentado, ¿cierto?, por una palabra, puede ser sustentado por una firma. Y el pacto en sí es algo, ¿cierto?, que está establecido con un fin. Y podemos entender que el pacto puede tener distintas formas. Pero por lo general un pacto tiene a lo menos 2 personas que entran, ¿cierto?, en pacto. Y yo a lo mejor le podría cambiar la palabra, ¿cierto?, y podría ponerle contrato para que usted me pueda entender, pero vamos a dejarlo en pacto, ¿cierto?, pero tengamos en mente eso. También en el pacto se ejercen, se contraen obligaciones. En un pacto matrimonial hay obligaciones, ¿o no? Si no, pregúntenle al hermano Jovino. Pues si hay obligaciones. Oiga, yo doy gracias a Dios porque ya pertenezco a la familia de la hermana Sarita. Hoy día me mandó a cocinar, no a cocinar, pero me mandó para la cocina a hacer algunas cosas, me retó. Así que ya soy parte de la familia ya, pues, así que. Pero hay obligaciones. Y al mismo tiempo que hay obligaciones, hay también sanciones. Y hace un tiempo atrás yo ponía un ejemplo, cuando usted tiene un contrato de arriendo, que es un pacto de palabras, ¿cierto?, donde una de las personas que se llama arrendador se compromete a entregar un bien, ¿cierto?, para el uso de otra persona. Y esa otra persona se obliga a sí mismo a pagar un canon que se llama arriendo, ¿cierto?, y lo paga. Si esa persona cumple todos los días, o sea, todos los meses con el pago de ese arriendo, ¿cuál es el beneficio? En que puede usar sin ningún problema el bien arrendado, y es más, se lo pueden arrendar se lo arrendaron por 1 año, ahora se lo van a arrendar por 5 años. Y después de los 5 años, sabe que ha sido tan buen arrendatario que se lo voy a arrendar por 10 más. Y hay beneficios, ¿cierto? Pero si el arrendador no paga, entonces entramos en las sanciones. Y dentro de esas sanciones están que usted va a exigir el pago de alguna manera,
va a demandar y ahí usted conoce todo el trajín. Sin embargo, cuando hablamos en la Biblia de un pacto, no es muy distinto. No es muy distinto el pacto. La diferencia es que las personas que entran en este pacto, una, ¿cierto?, es nuestro Señor, nuestro Dios. Y en este pacto, ¿cierto?, lo que hemos leído, ¿cierto?, en esta tarde, pues si aquel primer pacto, cuando me está hablando del primer pacto, estamos hablando de un antiguo pacto. Y después me está hablando, ¿cierto?, de que viene un mejor pacto o un nuevo pacto. Y yo no sé si usted logra visualizar esto, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero lo usamos todos los días, a los que leen la palabra todos los días, lo usan todos los días y a lo mejor no se dan cuenta que lo usan todos los días. Cada vez que se sube un predicador aquí, o le habla del nuevo pacto o le habla del antiguo pacto, pero siempre lo estamos hablando. ¿Y sabe cómo se le podemos llamar de otra manera? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Lo ha escuchado eso usted? Entonces, cuando estamos hablando de antiguo pacto y nuevo pacto, no estamos hablando de cosas muy difíciles de entender. Pero sin embargo, aún así no las entendemos. No entendemos por qué el Antiguo Testamento se llama Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se llama Nuevo Testamento. No siempre lo entendemos. Pero resulta que el Antiguo Testamento está basado, ¿cierto?, sobre algunos parámetros y algunas cosas que vamos a ir analizando de la misma manera que el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Pero aquí nos dice, pues si aquel primer pacto hubiese sido sin defecto, entonces, para poder entender cuál es el antiguo pacto, tenemos que ir al antiguo pacto y dilucidar cuál es el antiguo pacto. Y yo quiero que me acompañe usted al libro de Génesis, en el capítulo número 12. Para los lectores ya deben estar sabiendo lo que vamos a conversar, ¿cierto? Génesis capítulo 12, vamos a leer los primeros versos. Y dice así, y este es el contexto de cuando Dios llama a Abraham. El capítulo 12 es considerado como un eslabón entre lo que es la creación y lo que va a ser después este tratamiento especial con una familia en particular. Y dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus padres, o parientes, perdón, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y este es un llamado, ¿cierto?, que tiene. Como dijo un hermano mío que se subió aquí, ¿quién habrá pecado, Señor? Póngale pausa. Oiga, está entretenida esa cosa. Ay, Señor. Bueno, cuando lo vea Tanelito se da cuenta que nos acordamos harto de él. Bien. Chuta, me cortó la inspiración. Bueno, volvemos al capítulo 12, versos 1, hasta el verso 3. Y dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Pero fíjese en esta línea que sigue. Dice, y en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Entonces tenemos un llamado donde Dios llama a una persona, pero tan común, porque Abraham era común. Abraham era una persona que vivía en Ur de los Caldeos, donde era una nación politeísta. ¿Cómo se dice cuando tienen muchas mujeres? Polígamo, sí. Eran polígamos, eran idólatras. Pero Dios le plació llamar a Abraham.
Y fíjese que esto que es lo que está haciendo Dios con Abraham, si usted se salta un par de capítulos hacia adelante y vamos al capítulo 15, dice el verso 1, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión. No temas, Abraham, yo soy escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer, el de Damasco? Dijo además Abraham, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Y posterior a esto, en el verso 12, Dios establece su pacto con Abraham. Y dice, a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham y el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Y estamos hablando de una nación, específicamente un pueblo llamado Israel. Pero yo también juzgaré la nación a la cual servirán y después de esta saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación de ellos, ¿se da cuenta de lo que estamos leyendo? Son las estipulaciones del pacto. Son las cosas que Dios está estableciendo en este pacto. En la cuarta generación ellos regresarán acá porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia, fíjese los términos del contrato, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los kenitas, de los ceneseos, de los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los jefaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Dios está estableciendo un pacto con Abraham. Pero lo vemos más claramente en el capítulo 17. Y discúlpeme que me vaya y leamos harto. Si usted tiene a mano su Biblia, hágalo porque vamos a leer harto esta tarde. Dice el verso 1 del capítulo 17, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy Dios poderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Porque yo te haré padre de multitud de naciones, te haré fecundo en gran manera y te daré naciones y de ti saldrán reyes. Entonces Dios está estableciendo un pacto con Abraham que en los versos siguientes, a partir del verso 9, Dios lo establece a través de una señal. Y esta señal era la circuncisión, en donde todos los que fueran circuncidados serían parte de este Israel nacional, étnico. Entonces, ¿cuáles son las tres promesas que Dios hace a Abraham? Primero, le dará un pueblo. Primero, una tierra, porque lo llevará a una tierra que yo te mostraré y en esa tierra te bendeciré. ¿Y se acuerda usted del texto cuando dice una tierra que fluye leche y miel? Le promete una tierra, le promete una familia, un reino, un pueblo, y además le promete un linaje real. Son las tres promesas que Dios promete a Abraham: una tierra, un pueblo, un linaje real. Entonces, cuando llegamos, pasa el tiempo, y con lo que hemos leído en esta tarde, ¿cierto?, en el libro de Hebreos,
Dice, miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y aquí hace un paréntesis. No como el pacto que hice con sus padres, pero establece un detalle. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto. Pero ese pacto que está hablando de Israel es el pacto que inició con Abraham. ¿Se acuerda cuando hablábamos de las cabezas federales? Y decíamos que Dios establece, ¿cierto?, con uno y con ese uno a su descendencia. En este caso, el pacto que hace con Abraham llega al pueblo de Israel. Y aunque hace un pacto con Moisés, que es el pacto, ¿cierto?, de la ley, Moisés era solo un mediador entre el pacto hecho con Abraham y el cumplimiento de ese pacto. Él era solo un mediador. Entonces estamos en una situación conversando acerca del antiguo pacto. Y el antiguo pacto, ¿cierto?, estableció Dios leyes, porque cuando Abraham, ¿cierto?, llega como peregrino, dice, caminó por la tierra que Dios le iba a dar a su descendencia. Era una familia, era un grupo pequeño de personas, pero pasan 400 años y esta familia crece y se transforma en una nación tan grande que el faraón de ese momento los toma prisioneros. Y viene después Moisés y los saca, y cuando llegan al Sinaí, Dios establece la ley que había pactado con Abraham, pero ahora se las da detallada. Y se las da detallada, no sé si usted se acuerda cómo. 2 tablas escritas por la mano de Dios. Y ese pacto que Dios estaba haciendo, esa ley que les estaba dando como nación, fue la que posteriormente estuvo dentro del propiciatorio. ¿Se acuerda, no? El arca del pacto está ahí, permanecen esos 10 mandamientos ahí. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, Dios da nuevas leyes, pero ya no las escribe Él ni en tablas, sino que fueron escritas en rollos y se le empiezan a dar directamente a Israel a través de este mediador que fue Moisés. Y establece leyes, y entre esas leyes estaban las leyes civiles, a través de las cuales, cierto, el pueblo de Israel iba a ser gobernado, y cuando sean gobernados lo harán de esta manera. Cuando entren en juicio será de esta manera. Cuando usted tenga un problema con su conciudadano, con su hermano, tendrá estas leyes que regularán todas estas situaciones. Pero también les da una ley sacrificial. Una ley a través de las cuales, cierto, los que transgredieran estas leyes civiles y en la ley moral de Dios que estaba en los 10 mandamientos, podían a través de estas leyes sacrificiales expiar su pecado. ¿Le suena todo esto a lo que hemos estado conversando en el libro de Hebreos? Que había sumos sacerdotes que se presentaban constantemente con sangre, ¿cierto?, de carneros, de ovejas, ¿cierto?, pero que eran limitados porque no podían expiar completamente el pecado. Entonces, este es el antiguo pacto que se establece en el Antiguo Testamento. Pero la Biblia, ¿cierto?, en esta hora, en el verso 7 nos dice, pero si aquel primer pacto hubiese sido sin defecto. Y cierto, a un hermano, cierto, a mi hermano Jovino en delante se lo preguntaba y no me vaya a soplar usted, ¿cierto? Pero yo quisiera hacerle una pregunta en esta tarde. ¿Ese primer pacto realmente tenía defectos? ¿Era defectuosa? Bueno, la Biblia aquí me dice que sí, tenía defectos. Pero ¿realmente esos defectos eran la ley que Dios estableció? ¿O había otro defecto dentro de esa ley, la cual no podía, ¿cierto?, cumplir su propósito? Y en esto, ¿cierto?, como le dije, vamos a leer harto. Quiero que me acompañe al capítulo 8 de Romanos. Mi hermano, ¿cierto?, la tiene más rápido ahí, pero yo igual la quiero leer aquí. Al capítulo 7 de Romanos, perdón. Y dice lo siguiente el verso 4. Por tanto, hermanos míos, a ustedes se les hizo morir a la ley. Por tanto, hermanos míos,
a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos. Yo no sé si usted esto ya lo ha escuchado. A fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que se nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Y aquí viene por qué la ley es defectuosa. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, dice Pablo. Al contrario, yo no hubiese llegado a conocer el pecado si no hubiese sido por medio de la ley. Porque yo no hubiese sabido lo que es la codicia si la ley no hubiese dicho, no codiciarás. ¿Se da cuenta que la ley de Dios es perfecta? Y de hecho lo vamos a leer. Pero cuando la ley me dice, no codiciarás, está llevándome a codiciar. No la ley, sino el pecado que está en mí me lleva a codiciar. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia porque, aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, porque ese era el propósito de la ley, de que el hombre, ¿cierto?, se guardara para Dios. Y guardándose para Dios pudiese alcanzar gracia delante del Señor. Y no solamente gracia, sino que el perdón de sus pecados para que pudiese vivir para siempre. Pero la ley lo único que produjo en mí, que el pecado que estaba en mí aflorara. Entonces, esta ley, este antiguo pacto, tenía defectos. ¿Y cuál era ese defecto? Yo mismo. El hombre mismo era el defecto principal de la ley. Porque la ley era un término externo que se le dio al pueblo de Israel para que caminase en esta ley. Pero resulta que el hombre era el factor negligente en este antiguo pacto. No era el Señor, no era lo que Él estaba estableciendo. En un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó. Y por medio de él me mató. Así que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo, dice Pablo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que el pecado, al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, dice Pablo, vendido a la esclavitud del pecado. Hermano, ¿se da cuenta que la ley en sí misma es santa, es pura, es buena, es celestial? Pero el defecto en la ley era que descansaba en la voluntad del hombre. Y el hombre debía hacer su voluntad, la voluntad de Dios para poder ir a Dios. Pero lejos de acercarse a Dios, la ley me alejó más porque me mostró quién yo realmente soy. Pablo más adelante, si usted sigue leyendo, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Queriendo hacer lo bueno, me encuentro haciendo lo malo. Y entonces esta ley que era para vida, en mí provocó muerte. Y no cualquier muerte, una muerte eterna, porque Dios está todos los días airado contra el pecador. Nos bendiga el Señor. Entonces, cuando vamos al libro de Hebreos y leemos nuevamente el capítulo 8, verso 7, pues si aquel primer pacto hubiese sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Entonces, ¿cuál es la causa que haya venido la ley?
¿Cuál es la causa que cierto Dios haya entregado la ley? Si la ley iba a ser esta condición en mí, que iba a mostrar mi pecado. Entonces, ¿por qué Dios entrega la ley? Nos bendiga el Señor. Y también lo responde Pablo. Pero ¿sabe dónde lo responde? En el libro de Gálatas. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3. Y disculpe que me pasé tanto por la Biblia, pero debemos entender esto. Hermanos, hablo en términos humanos, dice del verso 15. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida el pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Dios le promete: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y en base a esas promesas hace este pacto de ley. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por manos de un mediador, Moisés. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiese dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiese dependido de la ley. Pero la Escritura la encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a todos los que creen. Antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados ya no por la ley, sino por medio de la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo la guía, ya no estamos bajo el ayo de la ley, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo han sido revestidos. Nos bendiga el Señor. No hay judío ni griego, tómelo bien en consideración esto. No hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son de uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, grábese esto, entonces son descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Entonces volvemos ahora al libro de Hebreos. En el capítulo 8, verso 7 dice: pero si aquel primer pacto hubiese sido sin defecto, nos hubiese dado lugar para el segundo. Porque reprochándoles, dice el autor de Hebreos, reprochándole a los israelitas, nuevamente el autor de Hebreos está haciendo una cita al Antiguo Testamento. Y nuevamente deja al autor de esta cita anónimo, sabiendo de que quien entrega la palabra es el Espíritu Santo. Aunque sabemos que esta cita pertenece a Jeremías capítulo 31, versos 31 en adelante. Y entonces dice: miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto. Ya no como miren, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces nosotros como iglesia podríamos decir: ¿y dónde está la iglesia? Lo acabamos de leer. Pues si estamos en Cristo, descendencia de Abraham somos. ¿Y de dónde salió Israel? De los lomos de Abraham. Pero ya no estamos hablando, y aquí es donde tenemos que tomar una atención muy importante. Hay dos tipos de promesas que se le hacen a Abraham. Una es una promesa, un pacto que es físico, que es cumplido aquí.
Y ese es que iba a tener una tierra, una nación y un linaje real. Y esas tres promesas se cumplen en un pueblo llamado Israel. Pero resulta que ahora nosotros somos israelitas. ¿Pero somos israelitas realmente? Al Israel nacional que pertenece allá en el Medio Oriente y que tiene ciertas leyes cívicas y que tiene leyes sacrificiales y que tiene un montón de cosas. ¿Pertenecemos a ese Israel? ¿O pertenecemos al verdadero Israel? A un Israel constituido antes de la fundación del mundo en un pacto que se llamaba Pacto de Redención, donde las personas de la Trinidad, y los hemos escuchado muchas veces, toman un acuerdo entre ellas donde Dios le encomienda una labor a un mediador, ya no a Moisés, sino que a Cristo. Y Él escoge un pueblo, predestina un pueblo para sí, no el Israel nacional, sino que un Israel espiritual, un pueblo consagrado a Él. Y manda a Jesucristo a que muera por este pueblo y que lo redima. Y una vez que es redimido, es entregado a este pueblo como beneficios para Cristo, para que sea parte de su cuerpo. Entonces cuando dice, miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Está hablando de un Israel ahora espiritual. No como el pacto que hice con sus padres cuando estaba con el Israel étnico, el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y esa era la debilidad de la ley. No permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este pacto, y aquí es donde tenemos que prestar atención, porque este pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes, las que escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, estas leyes que habían sido escritas externamente en una tabla, ya no serán más escritas en una tabla, porque la intención de esa ley era que el corazón del hombre fuese cambiado. Pero no pudieron cambiar el corazón del hombre, porque el hombre desde su juventud, en el capítulo 6 de Génesis, es inclinado al mal, dice el Señor. Desde su juventud solo busca alejarse de Dios. Entonces Dios establece un nuevo pacto, ahora ya no como con estas leyes, sino que ahora estas leyes externas, los 10 mandamientos, van a estar escritos en sus corazones, van a estar en su mente. Y no solamente eso, sino que ahora Dios dice, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno de ellos a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque cada uno de los que han sido llamados por Dios debe tener una relación íntima con el Señor, debe conocerle, debe saber quién es su Dios, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré ahora misericordia de sus iniquidades, nunca más me acordaré de sus pecados. Y no es que Dios se olvide de nuestros pecados, es que ya están olvidados, pero no de la manera que usted piensa, y aquí lo vamos a analizar. Cuando Dios dijo un nuevo pacto, dice el verso 13, hizo anticuado al primero, y lo que se han anticuado envejece y está próximo a desaparecer. Y aquí quiero ponerle 2 ejemplos, 2 ilustraciones que he querido traer. Los que somos contadores y trabajamos con leyes tributarias, o algún otro hermano que trabaje con leyes, a lo mejor me va a poder entender en esto, pero se los voy a explicar. Usted ha escuchado que están saliendo proyectos de ley hoy día, que se quiere cambiar
hacer una reforma de ciertos puntos y se ha hecho durante mucho tiempo. Y esas reformas cuando salen como una ley. Y esas leyes tienen un cuerpo de la ley, que usted la puede bajar de una página que se llama, ¿cierto?, la biblioteca del Congreso Nacional, y usted busca la ley y la desarrolle, la puede bajar. Y haga el ejercicio si puede hacerlo. Y baje una ley. Y esa ley aparece, fecha tanto, con esta fecha se promulga la siguiente ley. Y se empieza artículo 1, artículo 2, artículo 3, título 1, título 2, título 3. Y pasan un montón de leyes, un montón de artículos que regulan ciertas cosas. Pero dentro de todos esos artículos hay un artículo que dice, y esta ley promulgada hoy día, vamos a suponer, hoy día 30 de octubre del 2022, promulgada hoy, publicada en el Diario Oficial, va a entrar en vigencia a partir del 1 de enero del 2023. ¿Me sigue? Promulgada hoy, salió publicada hoy, pero va a entrar en vigencia a partir del 1 de enero del 2023. Entonces, cuando llegamos al último de los artículos, viene una sección especial, que son artículos transitorios. Yo no sé si usted alguna vez lo ha visto, pero al final de la ley hay unos artículos transitorios y establecen lo que debe hacerse entre la promulgación de la ley y su entrada en vigencia. Entonces, mientras entra en vigencia esta ley, cualquier situación que se dé como esta, se hará esto. Si pasa esta otra situación, se hará esto. Y si pasa esta otra situación, pasará esta otra cosa. Pero una vez que llega el 1 de enero del 2023, ¿se anulan los artículos transitorios? No se anulan, sino que quedan obsoletos por cumplimiento. Es más, yo le voy a decir una cosa. A nosotros los contadores nos pasa mucho. A nosotros el Servicio de Impuestos Internos nos pide revisiones a veces de hasta 3 años para atrás. Mi hermano que trabaja en el banco, ¿cierto? A veces cuando alguien va a pedir un crédito, ¿qué le pide? Los últimos 3 años, ¿sí o no? Los últimos 3 años. Pero resulta que hoy día estamos en el 2022, ¿cierto? Por lo tanto, el hermano me va a pedir todo lo que pasó en el 2021, todo lo que pasó en el 2020, todo lo que pasó en el 2019. Y supongamos que la ley entró en vigencia el 1 de enero de este año y él me está pidiendo del 21 para atrás. Si yo tengo que arreglar algo de uno de esos 3, ¿qué ley tomo en consideración? ¿La que entró en vigencia a partir del 2022? No, porque yo voy a hacer de cuenta que estoy parado en el 2021 y tengo que aplicar las leyes que están en ese año. Y si estoy parado en el 2020, tengo que aplicar las leyes que estaban en vigencia ese año. ¿A qué quiero llegar? Que una vez que se cumplieron los años y ahora empiezo el 2022, entonces entra en vigencia la ley actual. Cuando Dios establece un pacto, este pacto de redención establecido en la eternidad, en la Trinidad, este pacto es un pacto de obras. Y es un pacto de obras de nuestro Señor Jesucristo, porque es la obra que Él hace. Pero para nosotros esa obra que Él hace no se llama pacto de obras, se llama pacto de gracia. Y recibimos la obra que Cristo hace gratuitamente en nosotros. Pero le hago una pregunta. ¿Cuándo se promulgó ese pacto? ¿Cuándo se promulgó esa ley de acuerdo a la ilustración que yo le acabo de dar? Para nosotros, ¿sabe cuándo se promulgó? El 1, Génesis 1. ¿Cuánto es? ¿1.15? No, se me olvidó. 3.15, perdón. Génesis 3.15, y Dios promete una simiente. Pero mientras llega esta simiente que fue promulgada allí,
que después fue ratificada con Abraham. Y se le dijo: en tu simiente. Mientras llega esta simiente y entra en vigencia su nuevo pacto, este pacto de gracia, están los artículos transitorios, que es la ley de Dios. Y esta ley nos fue dada. Mientras tanto, llegaba el cumplimiento de la ley maravillosa que fue establecida en los cielos. Entonces tenemos la promulgación de la ley, Génesis 3:15, y tenemos la entrada en vigencia cuando Dios está sentado con sus apóstoles la noche anterior y parte el pan y les dice: mira, este es mi pan, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y después toma la copa y les dice: mira, beban de esta copa, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Entonces, ¿cuándo entra en vigencia este nuevo pacto? Cuando Cristo está allí en la cruz, derramando su sangre, y pronuncia esas palabras tan maravillosas, y dice: consumado es. Y a partir de ese momento, toda la ley sacrificial, toda la ley civil de Israel queda deshecha. No porque no tenga vigencia, porque es pura, es santa, es buena, es perfecta. Pero ahora que entró en vigencia la verdadera ley, ¿se acuerdan lo que nos decían nuestros hermanos entre el miércoles de esta semana y el domingo? Todas las cosas que están en la tierra son copias y figuras de las cosas que son celestiales. Y esta ley ha sido una copia de la mente de Dios que está en el cielo. Pero ahora Cristo vino a cumplir esta ley perfectamente. Entonces, en esa ley no la anula. Yo no he venido a abrogar la ley, dijo Jesús, he venido a cumplirla. Y ahora que ha sido cumplida, ¿cómo lo podemos entender? Cuando usted postula a un subsidio, ¿cierto? Los que han podido optar a un subsidio y los que no, sépanlo ahora, tienen un beneficio que se llama el subsidio habitacional. Todo chileno lo tiene. Y postula ese subsidio y el gobierno le da una casa. Y esa casa, que en estricto rigor está en la letra, pasa a materializarse una vez que está allí. Y le entregan el subsidio. ¿Pero puede volver a pedirlo? No. Porque ya no está vigente. No porque no exista el subsidio, sino porque fue cumplido, ya fue entregado. De la misma manera, la ley fue cumplida a cabalidad por nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé cuánto tiempo llevo, le pedí a mi hijo que me pusiera el reloj, pero se le olvidó. Entonces la ley de Dios fue cumplida y ahora podemos entender y ver lo que ya entendimos: el pacto. Ya entendimos de qué se trata el pacto. Pero ahora vamos a ir al contexto, porque sabe, muchas veces se nos olvida. Y como decía mi hermano Tanelo anoche mientras conversábamos, me decía: muchas veces los árboles no nos dejan ver el bosque. Y estamos tan pendientes de los detalles, estamos tan pendientes de lo que se nos toca en el texto, que nos encuadramos y nos olvidamos del ámbito general. Y nos olvidamos que el autor de Hebreos está hablando a un grupo de judíos cristianos que están cavilando en su corazón porque muchos de sus compañeros volvieron a las obras de la ley. Muchos de sus compañeros volvieron atrás y están allí en el templo entregando nuevamente sacrificios. Y entonces está el autor, y el autor les dice con una... Yo me imagino con la angustia que está escribiendo el autor, tratando de darles a entender este maravilloso pacto, y les dice: por tanto debemos prestar mucha más atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, porque ellos desecharon mi pacto y recibieron la justa retribución, y la gran mayoría de ellos quedaron tendidos en el desierto, ¿cómo escaparemos nosotros? Y le está escribiendo a los hebreos judíos: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y ahora podemos entender las palabras del autor de Hebreos
Cuando les está mostrando todo lo que Cristo ha hecho mejor que las promesas, mejor que las profecías, mayor que los ángeles, mayor que Abraham, mayor que Moisés, mayor que la ley. ¿Cómo escaparemos si no entendemos que en Cristo tenemos una salvación tan grande? Nos bendiga el Señor. Nos bendiga el Señor. Mire lo que dice el verso 12 del capítulo 3. Tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, si es que retenemos hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Por lo cual dice, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque quienes habiendo oído lo provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés, con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino que fueron desobedientes. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Pero nosotros tenemos uno que ha entrado al reposo y nosotros estamos en él para entrar en su reposo. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. ¿Se da cuenta lo que el autor de Hebreos le está diciendo a sus hermanos? Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído estamos en este reposo tal como nos fue dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque ha sido dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, y el autor le está diciendo nuevamente a los hebreos, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen su voz, hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos para entrar en este reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Hermanos amados, ¿se da cuenta lo que el autor les está diciendo? Con el ímpetu que él está hablando al autor, a sus hermanos hebreos. Tengamos cuidado, les dice, no vayamos en pos de obras muertas, de cosas que ya no tienen ninguna validez porque fueron cumplidas en Cristo. Hermano amado, la ley se cumplió en Cristo a cabalidad. Cristo cumplió la ley. Eso quiere decir que Cristo murió por la ley. Fue hecho mártir por la ley. De modo que la ley que lo culpaba a él por nuestros pecados fue cumplida, y esa ley hoy día ya no tiene vigencia sobre usted. No sé si logro darme a entender, no sé si lo explico con las palabras adecuadas. Hermano amado, la ley ya no tiene ninguna fuerza sobre su vida.
Y eso es lo que el autor de Hebreos le está diciendo a sus hermanos. Ya la ley no tiene ninguna fuerza. ¿Por qué quieren volver atrás a hacer de nuevo las cosas de la ley? Si morimos para la ley cuando Cristo murió y la ley condenó a nuestro pecado en Cristo, ¿por qué tenemos que pagar de nuevo? Eso es lo que les está diciendo. Nos bendiga el Señor. Nos bendiga el Señor. Y hoy día nos habla a nosotros. Hermano amado, el autor, yo no sé si lo logra entender, lo logra visualizar. El autor de Hebreos está constreñido en su corazón, tratando de que lo que él está sintiendo, lo que él está entendiendo en su mente y en su corazón, porque ya no están escritas en tablas de piedra, están en su mente y en su corazón, pueda ser transmitido a sus hermanos de manera que ellos puedan reaccionar, puedan entender de que ahora hay un nuevo pacto, un pacto establecido sobre mejores promesas, no las promesas que hizo Dios en el desierto. Mire lo que dice el capítulo 8 de Romanos. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo. Los que andan conforme a la carne, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil a causa de la carne, a causa de nosotros, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos amados, el autor de Hebreos está instando a sus hermanos a que no vuelvan a las tradiciones, porque todas esas tradiciones van a desaparecer, y de hecho así fue. En el año 70 el templo fue destruido, toda la pompa que ellos amaban, el sacrificio, las vestiduras de los sacerdotes, todos fueron aniquilados. Hermano mío, si usted pudiese entender, y los que conocen un poco de historia, si pudiesen entender que cuando Israel fue sitiado por un periodo largo de tiempo por los romanos, hermano amado, los padres se comían a sus hijos a causa de la falta de alimento. Y si no me cree, véalo, hay un libro que escribió Flavio Josefo acerca de la historia y las guerras de los judíos. Y allí está plasmado cómo ellos mataban a sus hijos para poder alimentarse. Qué terrible, hermanos, que teniendo al Señor de la creación allí, no lo pudieron entender y fueron cegados sus entendimientos y querían volver a las cosas de la ley. Y el autor está expresando, a lo mejor de la misma manera que estoy tratando de hacerlo yo, y como cada predicador se sube aquí, tratando de expresarle a usted que no es que demos glorias a Dios, que no es que estemos sentados aquí, no es que toquemos lindo, no es que tengamos un talento tan hermoso que nos digan qué hermosa las alabanzas, sino logro hacer que esa alabanza suba desde mi corazón a la presencia de Dios. Estoy confiando en mi propia justicia, en lo que yo puedo lograr, en lo que yo puedo hacer. Pero hermanos, tenemos un sumo sacerdote
Y aquí quiero que cambie esa expresión en vez de sumo sacerdote, porque nosotros no nacimos en la ley. Jamás se presentó un sacrificio por nosotros. Tenemos un Salvador que trascendió los cielos y que ató nuestro corazón, dijo nuestro hermano Jacob el otro día, como ancla, de manera que nos introdujo al lugar celestial, a la presencia misma de Dios. Y hoy día, posicionalmente, estamos sentados al lado de Él. Hermano, pero si venimos a este lugar solamente a pisar los atrios, a hollarlos, como dice su palabra, ¿de qué nos aprovecha? Si mañana en la mañana vamos a estar haciendo cualquier cosa en vez de estar delante de la presencia de Dios. El autor de Hebreos está instando a sus hermanos porque habían desechado lo más sublime, el pacto más maravilloso. La sangre preciosa derramada de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ellos deciden volverse a las cosas antiguas, están desechando, están pisoteando la cruz de Cristo. Mire lo que dice el capítulo 6. Y aquí podemos entender lo que el autor de Hebreos nos está diciendo, estos textos tan conflictivos. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de las enseñanzas sobre el lavamiento, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto hacemos, si Dios lo permite, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu, hermano, cada vez que usted está aquí y se canta una alabanza, está siendo participante del Espíritu divino de Dios, de su gracia, de su presencia. Pero si esa presencia no toca su corazón, es imposible que pueda ser renovado para justificación. Es imposible que la sangre de Cristo tenga en usted un ejercicio. Debemos arrepentirnos en nuestro corazón, debemos estar pendientes de la sangre maravillosa de Jesucristo. Es lo que el autor de Hebreos ha venido expresando durante todo el libro. Cristo es superior, Cristo es el mejor, Cristo es el único. Me recuerdo, mi pastor hablaba de los hermanos que salieron de vacaciones y me decía, llamé a mi mamá pensando que estaba enferma. No, estoy en Chillán, dijo nuestra hermana ahí, que la saludo desde aquí. En otro tiempo, y usted debe recordarse de estas cosas, en otro tiempo íbamos al pastor y el pastor, mi pastor, quiero ir de vacaciones, no, y nosotros nos íbamos. Mi pastor, quiero hacer esto, no. Porque el ungido de Dios, hermano amado, tenemos un sumo sacerdote mejor que ninguno. Y no estoy menospreciando a mi pastor porque debemos reconocer a los que trabajan entre nosotros. Pero hay uno que lo dirige a él, uno que me dirige a mí, uno que lo dirige a usted. Y ese es el único que se merece pleitesía, el único que se merece alabanza. Hermano amado, ¿realmente venimos a adorar a este lugar? ¿Sabe? Es una realidad lo que dice nuestro pastor y lo que dicen nuestros hermanos. ¿Cuántas veces hemos bajado de este lugar creyendo que faltaron cosas que decir? Que a lo mejor no fui lo suficientemente elocuente para que la gracia de Dios penetre hasta su corazón. Hermano amado, ¿cómo está nuestra adoración? Podemos quedar afónicos en este lugar, podemos gastar 2 semanas para preparar un mensaje, podemos orar todos los días, a cada instante, derramarnos, dejar nuestro trabajo de lado para hacerlo. Pero si usted vino a este lugar solamente a buscar un mensaje para que tener una buena semana, hermano amado, está perdiendo el tiempo. Déjeme decírselo en esta tarde, está perdiendo el tiempo. Disculpe que me exceda en esto, mi pastor. ¿Sabe que fue triste estar en el altar en Yay Yay y ver cómo nuestros hermanos se paseaban allá afuera? Fue triste.
Porque si yo no voy a venir a adorar al que se merece la honra, la gloria, la alabanza a este lugar, si yo no voy a venir a derramarme delante de su presencia con mis hermanos, de nada sirve que yo llegue hasta aquí. ¿De qué me sirve andar 120 kilómetros? ¿De qué me sirve recorrer un montón de peligros en el camino? Si cuando llego a este lugar estoy preocupado de mi propia prudencia, de lo que yo necesito, y no he entendido de que todo lo tengo en aquel que entregó su vida por mí en la cruz. Teniendo pues un gran sumo sacerdote, teniendo un gran Salvador que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, hermano mío, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote, un Salvador que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, sin pecado. Por tanto, acerquémonos. Hermano amado, le suplico en esta tarde, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia y hallaremos gracia y misericordia para el oportuno socorro. Póngase de pie. Miremos a Cristo. Miremos a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Bendito Padre, buen Señor, te damos gracias en esta tarde. Padre mío, por nuestra insuficiencia. Señor amado, por lo necios que somos muchas veces. Te damos gracias. Aún en esas circunstancias, porque Señor amado, si no fuese así, si fuésemos prudentes, si fuésemos santos delante de tu presencia por nosotros mismos, sin duda alguna tu palabra estaría lejos de nosotros. Pero es tu palabra la que nos transforma. Es tu palabra la que nos hace, Señor, mirar este nuevo pacto, esta nueva gracia que fue establecida allí en la cruz, que a través de tu sangre, Señor, alcanzamos en nuestra vida misericordia, no por nuestra propia prudencia, sino por tus obras, las únicas obras que son dignas de ser recibidas por nuestro Padre, por ti, Señor amado. Es la gloria de Cristo la que tú recibes. Es su derramamiento de la sangre maravillosa la que tú, Señor amado, aceptas como el único sacrificio propicio por nuestras vidas. No lo que podamos hacer. Podemos estar saltando un día entero en este lugar y tú no te conmoverás de eso. Pero si inclinamos nuestro corazón delante de tu presencia, entonces, Señor amado, tú miras a Cristo en nosotros, porque de la misma manera Él se humilló a sí mismo, no buscando su propia prudencia, no queriendo establecer que Él era igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es por sus llagas, Señor amado, que hoy día nosotros somos curados. Es por tus llagas, Cristo amado, que podemos tener libre acceso a nuestro Padre. Gracias te damos, Señor amado, en esta tarde. Ayúdanos, Señor, a venir a este lugar con alabanza, con regocijo. Que nuestra adoración sea una adoración, Señor amado, digna de un sacrificio tan grande. Aunque sabemos que aunque todo lo hagamos, Señor, siervos inútiles somos delante de ti. Solo Cristo es digno. Solo su nombre es digno de ser entonado, de ser cantado, de ser engrandecido. Te alabamos, Señor. Danos de tu gracia
Señor amado, todo te lo rogamos por los méritos de aquel que un día derramó su sangre en la cruz. A Cristo nuestro Señor, alabanza, gloria e imperio para siempre.